La retribución del directorio en la sociedad anónima es un tema importantísimo y tiene que ver con los honorarios que deben cobrar los directores societarios por sus actividades en el seno del órgano de administración. La idea es que estos directores tienen actividades societarias y por esta actividad tienen derecho a una retribución que está regulado en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, más allá de algunas otras normas en Comisión Nacional de Valores, la Ley de Mercado de Capitales e incluso algunas cuestiones tributarias que establecen la cuestión. Está claro que el tema de la retribución del directorio ha generado algunos inconvenientes porque hacia la distribución que deba darse de unos fondos excedentes que pueda tener la sociedad, en cuyo caso pueden ser destinados al dividendo o pueden ser destinados al pago de la retribución. Está claro que, como toda actividad y todo lo que tiene que ver con la retribución de las actividades, hay un derecho constitucional a cobrar una retribución. Pero en el caso de la Ley de Sociedades establece límites muy importantes a los fines de poder retribuir. Obviamente que, más allá de lo que establezca el Estatuto Social, los directores de la sociedad nunca van a poder cobrar menos del 5% de las ganancias de la sociedad, en el caso que no se hayan distribuido utilidades, y con un límite máximo del 25% de esas ganancias, teniendo en claro que la ley puede establecer algunas perforaciones de los máximos según se den las circunstancias, pero la ganancia es del 5 al 25 según se hayan distribuido o no ganancias. Entonces, hemos dicho que este artículo 261 tiene que ver con lo imperativo, o sea, el estatuto no puede dejar sin efecto este estatuto, ni puede establecer pautas mucho más gravosas para la sociedad, pero puede reglamentarlo dentro de los límites que establezca la previsión societaria. Inclusive tiene protección constitucional porque hace al derecho de propiedad y de ejercer actividad lícita, y la Constitución ha entendido que la noción de propiedad no solamente alude a una cosa mueble o inmueble, sino a los créditos determinados en esa sociedad. Entonces, aún en una cuestión tan delicada como los honorarios, tiene que ver con la tutela constitucional y muchas veces con la tutela del trabajo. Está claro que, tratándose de una actividad societaria y en general una actividad económica, no se presume gratuita, entonces hay una presunción inversa que es cualquier director realiza actividades y por esa actividad va a cobrar una previsión. Eso no significa que en el estatuto se pueda prever gratuidad de esos efectos. Entonces, sería factible que el estatuto prevea que los actos de los directores pueden ser gratuitos. Por ejemplo, esto puede ocurrir en las asociaciones civiles o en las fundaciones, donde expresamente se establece la gratuidad de estas funciones y los directores no van a tener derecho a cobrar ninguna retribución por su actividad, porque tiene que ver con fines comunitarios, con fines honoríficos, inclusive con ayudas solidarias. Inclusive en algunas sociedades puede ocurrir la gratuidad. Por ejemplo, existen en la actualidad algunos barrios que son administrados bajo la forma de una sociedad, y entonces en general es común que estos directores, que suelen ser vecinos, no cobren retribución por esa actividad como director. Ahora bien, lo que no puede ocurrir es que, aceptado el cargo de director, la asamblea pretenda no pagarle honorarios al director sin haber dicho de manera anterior que no le iba a pagar. ¿Por qué? Porque significa un quebrantamiento a la práctica comercial, a la buena fe, y el director podría cuestionar ese derecho en la asamblea de no fijar honorarios al directorio o fijar montos irrisorios o ilícitos. Entonces, como dijimos, la retribución del directorio debe ser reglamentada por el estatuto dentro de ciertos límites y se prevén algunas situaciones. Entonces, esta decisión puede ser impugnada por el director arguyendo que no es razonable ejercer esa función, ¿sí? Obviamente que si cuando el director, se estableció alguna pauta o se estableció un honorario menor al que le correspondiera y no hiciera reserva de reclamar, no se entiende que sea renunciado y podría establecerse alguna situación. Obviamente que la asamblea es el órgano que corresponde determinar los honorarios del directorio. El directorio no se puede autofijar sus honorarios y no puede establecerlo de manera
conveniente, sino que la Asamblea fija esta retribución. Esta retribución, como dijimos, debe respetar los límites, salvo en el caso en donde la retribución es fijada por el Consejo de Vigilancia, artículo 281. En el caso que la retribución sea fijada por el Consejo de Vigilancia, no necesariamente tiene que establecer estos límites que hemos establecido en el 261, sino que pueden superar esos límites a esos efectos. Entonces, el problema muchas veces se plantea cuando la Asamblea trató la distribución de dividendos, no resolvió distribuir a lo mejor el 100%, con lo cual le correspondería en principio un límite máximo al director del 25%, o decidió no distribuir dividendos, con lo cual le correspondería un límite máximo del 5%, y directamente no trató el tema. Entonces el director, si no está tratado el tema, no tiene este derecho que está determinado en la Asamblea. O sea, la Asamblea, cuando dice que le corresponde la suma de X peso al director, está estableciendo el derecho de retribución de este director, y este director deja de ser un administrador con un derecho en expectativa y pasa a ser un acreedor, porque en un crédito que figura registrado ya como acreedor. Entonces, si no se fijó la determinación de la Asamblea, el director debe solicitar esa situación. Y si aún así la Asamblea, en la cual yo convoco a la Asamblea para que se trate este tema, no lo trata, me parece que la solución razonable sería que el director tenga una acción, digamos, de cobro de honorarios, justificando la falta de retribución de los directores y haber tratado esta cuestión. Siempre es conveniente que el estatuto fije esa retribución, pero no desde la perspectiva de un monto fijo, porque atento que las utilidades o las ganancias de la sociedad podrían ser variables. Un monto fijo que se fije, o una cotización, o pongamos que podría ser una cantidad de moneda extranjera, o eventualmente algún litro de combustible, 20 litros de combustible, o X cantidad de productos que la compañía generen, pueden ser superiores a los límites que establezcan en función de la decisión de esta, pero podrían reglamentarse de manera adecuada los efectos de poder establecerla. Esta política de retribución, en el reglamento se podrían establecer algunas cuestiones vinculadas con la forma en la cual se van a pagar, o sea, plazos exigibles después de la decisión de la Asamblea de tratarlo, tipo de moneda que se va a pagar, interés que se va a pagar en el caso que la sociedad no lo haga efectivo, porcentajes e inclusive esquema de distribución entre los distintos directores. Tenemos en cuenta que podría haber una sociedad en la cual sean 5 directores, que por lógica correspondería a un criterio equivalente a un 20% cada uno, y la Asamblea podría establecer, o el reglamento podría establecer, que algún director tenga un derecho mayor a cobrar honorarios. Esto, si no hay una justificación, no sería válido, pero podría ser el caso del presidente del directorio, que además de la función de administración tiene la función de representación, y esta función puede conllevar un extra de actividad por el cual tenga algún derecho a cobrar un honorario mayor. Está claro que esta cuestión que está vinculada con las retribuciones fijas es siempre dentro de los límites, pero aún así se podría establecer un enfoque mixto que combine un honorario mínimo, que suele ser algún salario que no va a superar esas situaciones, y algún honorario vinculados con el éxito de la distribución de dividendos. Ahora bien, si esta cuestión fuera mixta y yo tengo una retribución laboral, porque yo no solamente soy director societario, sino que soy un director empleado y realizo una prestación laboral en las condiciones laborales, con registración, con pautas, vacaciones, etcétera, digamos, yo voy a ser empleado, y aunque mi retribución como empleado supere lo que me permite el ordenamiento societario, tratándose de una retribución laboral no puede ser reducida por principios constitucionales. Entonces, en este caso, aun cuando sea una cuestión vinculada con normas laborales, podrá no pagarse un adicional por exceder los mínimos, pero la retribución laboral debe pagarse. Esto no significa que no se haya discutido en materia societaria, pero nunca un juez laboral o incluso un juez societario podría solventar los mínimos del derecho alimentario laboral en esta tutela que se fija a esos efectos. En los límites que están establecidos y que mencionamos recién, del 5 al 25, según se distribuyan utilidades, no se incluyen al síndico. El síndico está excluido de este porcentaje, en cuyo caso el síndico puede tener una retribución fija o fijada por fuera de la sociedad, y que ni siquiera se computan los efectos de este 5%.
pensamos que si hay 5 directores y no hubo distribución de utilidades, cada director tendría derecho a un 1%. Si encima tiene que cobrar el síndico, esto no significaría que el síndico ese 5% se va a distribuir también con él, sino que el síndico cobra, digamos, ajeno al esquema de retribución. En algún punto, lo que la ley quiso es atar la cuestión de la retribución del directorio a las utilidades que se obtengan y a la distribución de utilidades, no así el síndico, cuya función es de contralor de la sociedad. Si la ley no establece pautas de cómo se tiene que pagar a los directores en función de eso, con lo cual, como dijimos recién, las pautas deberían ser en función de criterios proporcionales. Si yo digo en la asamblea que se van a pagar 10.000 pesos a los, obviamente que la retribución es anual, o sea, por año la asamblea fija. ¿Y por qué es por año? Porque para fijarse por año se tiene que combinar con la distribución de utilidades, que también tiene que ser anual o por lo menos por ejercicio. Entonces, si yo fijo una ganancia a ser pagada de 10.000 pesos y tengo 5 directores, está claro que cada uno de los directores va a cobrar 2.000 pesos. Ahora bien, esta distribución sería así en la medida que no hayan participado algunos directores como suplentes. Supóngase que haya un director que haya podido trabajar o desempeñarse societariamente por 6 meses y los otros 6 meses no lo podría haber hecho por alguna cuestión de salud, algún viaje o alguna capacitación. Está claro que esos 2.000 pesos que le corresponderían a este quinto director deberán distribuirse de manera proporcional entre el director titular y el suplente. Pero si el suplente no hubiera entrado en funciones, el suplente, como no ha desarrollado tarea, no tiene derecho a ninguna retribución, ¿sí? El suplente solamente va a tener derecho a retribución cuando haya, digamos, desarrollado en funciones. Entonces, el director que, digamos, que no cumplió su mandato de manera total, supóngase que de los 5 directores, uno haya cumplido la mitad de su mandato y no se haya designado suplente porque ya no había, pero no se afectaba el quórum de funcionamiento del directorio. En ese caso, solamente va a tener derecho a su proporcional y el resto debe retribuirse de manera correcta. Con respecto a la determinación, digamos, de los honorarios, hay ciertas reglas que es conveniente mencionar. Primero, la asamblea debe establecer no solamente el quantum, o sea, estos 10.000 pesos que habíamos mencionado, sino también el plazo y las proporciones que correspondan para que no haya inconvenientes interpretativos a la hora de que un director pueda establecer esa situación. Si la asamblea general fijó un monto y delegó en el directorio la distribución entre sus miembros, esto no significa que ellos de manera arbitraria lo puedan hacer. Ellos tienen que establecer pautas en función del criterio proporcional, o sea, no es el self-dealing o esta autocontratación que permita que ellos lo pacten. Y por supuesto tampoco la asamblea puede fijar una retribución irrisoria que no respete los cánones razonables a los efectos que establezca. Si la asamblea nada dijera, se entiende por supuesto esta cuestión proporcional en función de esta situación. El honorario del director en principio es exigible desde su determinación. Podría ocurrir que no se haya fijado plazo, en cuyo caso, más allá de que está determinado por la propia asamblea, sería conveniente emplazar a la sociedad a los efectos que le pague ese honorario. Y si así no le pagara, debería acompañar un acta de asamblea e ir al juez competente en materia societaria poder cobrar los honorarios en función de la retribución. Obviamente, como dijimos, el síndico no tiene derecho a retribución en función de este 5 al 25, sino que tiene un derecho a retribución aparte. El director suplente no tiene derecho a retribución como titular, solamente cuando sea ocupando el caso, y deberá prorratearse esta retribución en función de la función. En el caso de las sociedades extranjeras, aquí hay que tener 2 puntos de vista. En el primer caso, puede ser que el director de la sociedad extranjera sea un director designado, por supuesto, en el extranjero. Si la sociedad está constituida en Brasil o en Uruguay, la ley que rige a esa sociedad es la ley del lugar de constitución de la sociedad. Y la política de retribución y la norma aplicable a la retribución del directorio va a ser la norma uruguaya o brasilera que se le aplica a otra. Ahora bien, podría ocurrir que se haya nombrado un representante en los términos del 118 o 123 para representar a la sociedad extranjera. Me parece en este punto que el artículo 261 no se aplica al representante que tiene derecho a una retribución en función de pautas contractuales o de otra naturaleza,
Y lo mismo la inversa, si yo soy una sociedad argentina que realizo tareas en Brasil y me inscribo en Brasil para realizar ciertas actividades, el criterio de retribución se va a hacer de los directores argentinos en función de la ley argentina, más allá de las ganancias que pueda tener en Brasil. Entonces, esto es importante tener en cuenta los efectos. Obviamente que en materia de SRL o de algunas otras sociedades se aplica la misma norma del 261 porque lo remite, digamos, a ese efecto y por supuesto la misma jurisprudencia aplicable también te sería cuestión. Respecto a los liquidadores societarios, en mi opinión no se le aplica la limitación del 261 porque la función del director, del liquidador societario no es la realización de actividades o el desarrollo de actividades, sino es realizar el activo para poder cancelar el pasivo, hacer un balance de corte y terminar la actividad para pagar la cuota de liquidación a los socios. Entonces no hay un sentido de distribución del dividendo, etcétera. Pero además, porque además del liquidador, los órganos naturales como el directorio también se mantienen. Entonces sería injusto pagarle a una sociedad que por definición tiene que liquidar sus actividades y no continuar su actividad para poder tener actividades. Como dijimos, la ley condicionó la retribución del directorio a la distribución de utilidades. Y esto en algún punto es un contrasentido, porque el directorio no es el que decide la distribución de utilidades, sino que son los accionistas los que deciden y podrían decidir no distribuir utilidades para pagar una retribución menor al directorio. Pero bueno, es lo que figura en la ley y entonces la ley establece que si yo distribuyo el 100% de los dividendos que he tenido a ese efecto, la retribución que le puedo pagar al director va a ser del 25%. Y si yo no distribuyo nada de los honorarios, va a ser del 5%. Y a partir de ahí se fija una escala del 5 al 25 que va proporcionalmente de 5% cero dividendo, 25% 100% de dividendos y en el medio la escala. Las normas de CNB establecen una tablita que establece los porcentajes más precisos a los efectos de poder calcularlo. Pero si no, con la fórmula, con una regla de 3 simple, se pueden ir calculando los distintos puntuales a los efectos. Obviamente que a los fines de la fijación de esta utilidad que yo voy a distribuir para poder calcular este 25%, no se tienen en cuenta justamente la ganancia que yo le voy a, la retribución que yo le voy a pagar al director. Entonces yo tengo una retribución de 100 pesos, sobre eso le voy a pagar el 25 al director, pero para calcular este 25% no tengo que tener en cuenta la retribución del directorio. Dentro del concepto de distribución de dividendos también se debe computar, por ejemplo, si yo en lugar de distribuir dividendos pago en acciones o capitalizo dividendos, aún en esos casos hay una pseudo distribución porque le estoy entregando a los accionistas algo que antes no tenían. Entonces, en esta situación es muy importante establecer esa cuestión. Ahora bien, podría ocurrir que no haya ganancias porque la ganancia que se obtuvo en este ejercicio no cubre las pérdidas de los ejercicios anteriores. Entonces, en este caso que no puedo distribuir utilidades porque no cubrí las pérdidas anteriores, el director va a tener derecho a la retribución del 5%. Obviamente que en algunos casos se puede analizar una dinámica grupal. Entonces, podría ocurrir que la sociedad individualmente considerada pierda dinero o no haya tenido utilidades, pero a nivel grupal lo haya tenido. Bueno, la ley societaria lo establece de manera individual, no hay normas que regulen la retribución del directorio de manera grupal, en cuyo caso cada retribución se debe pagar independiente. Entonces, si en una sociedad hubo pérdidas, digamos, la retribución será la mínima. Y si en otra sociedad hubo muchas ganancias, la retribución será la máxima. Y no se puede establecer a los efectos de la retribución del directorio los resultados devengados de lo que llaman balances consolidados. ¿Sí? Obviamente que si el director fue retribuido sobre ganancias ficticias, o sea, ganancias que parecieran que se han generado pero no son reales, lo que habría, en el caso de los dividendos, se pueden repetir esos dividendos, salvo los dividendos que hayan sido percibidos de buena fe. O sea, si yo como accionista percibí de buena fe dividendos que después terminó siendo ficticios, el 261 no establece la retribución del directorio de buena fe, con lo cual me parece que debería haber un enfoque parecido a los efectos de no poder perjudicar al director por la percepción de buena fe de una retribución por su actividad. Ahora bien, si el director con fines ficticios fabrica esas utilidades para cobrar más honorarios, en ese caso no va a haber ningún inconveniente. Obviamente que la retribución que tenga el directorio está alcanzada en el impuesto a las ganancias porque es una renta de cuarta categoría y el director debe
digamos, erogar impuesto a las ganancias a los efectos de poder realizar. Obviamente eso lo tiene que hacer en su liquidación de declaración jurada a los efectos de poder establecer. Está claro que en materia societaria hay una contradicción entre el derecho laboral y el derecho societario, porque el derecho societario dice que el límite es el máximo del 25% o del 5 al 25%, incluidos salarios, retribuciones laborales y otras percepciones de carácter permanente. Lo que se da de bruces con el derecho laboral, que establece la intangibilidad de la retribución, igual retribución por igual tarea y la imposibilidad de bajar el sueldo o establecer algunas pautas. Entonces, en esta materia claramente prevalece el derecho laboral y obviamente a lo mejor no tendrá derecho a cobrarse algo más del sueldo laboral, pero nunca he encontrado algún fallo que admita la restitución por parte del trabajador de un salario así cobrado. Los límites pueden ser superados, la ley, el artículo 261 establece mecanismos para poder superar la ley y básicamente son 5 requisitos. Que no haya ganancias, porque si hay ganancias no hace falta que pueda retribuir, o sea, tiene que haber ganancias inexistentes o reducidas, con lo cual, digamos, está el desempeño de las tareas tiene que ser de carácter técnico-administrativas. Se discute si es de carácter permanente o transitorio. El tema de la superación de los límites tiene que figurar en el orden del día, tiene que ser aprobado por la Asamblea General Ordinaria a esos efectos, y estas retribuciones en exceso tienen que destinarse a las personas que hayan realizado estas funciones técnicas administrativas de carácter permanente a algunos o en el carácter especial al otro. Hay dos funciones o discusiones en los distintos fallos en los cuales se han ido estableciendo algunas cuestiones. Otra cuestión relevante o importante tiene que ver con la posibilidad que el director accionista vote en esa asamblea su propia retribución. Si bien en el caso Laboratorios Alex se trató en el marco de una medida cautelar, me parece que no hay una incompatibilidad que el propio director accionista vote su propia retribución en la medida que se haga en condiciones de mercado o de manera razonable. En la medida que se haga en esas condiciones no va a haber una afectación a los propios intereses. Otra cuestión está vinculada con la adelantos de retribución directora, lo que llaman importes a cuenta de futura retribución. Esto no habría problema si después la asamblea termina validando y la suma retirada por el director es menor a la distribución de dividendos, en cuyo caso se van a imputar al pago de esas retribuciones. El problema es cuando lo que yo retire de manera anticipada es mayor a lo que la asamblea determinó y en principio el director debería devolver esa cuestión, los honorarios a cuenta de futuras retribuciones, teniendo en cuenta que se trató de un pago que en exceso de la ley. ¿Está claro? Esto desde el punto de vista contractual no sería tan problema porque sería una deuda que tenga el director con la empresa, pero sí de materia concursal podría ocurrir que este honorario, al ser percibido de manera anticipada, podría entenderse que es el pago de una deuda no vencida que venza después de la quiebra, en cuyo caso podrían establecerse la obligación o la ineficacia de ese pago debiendo ser retribuido. Como ven, la cuestión de la retribución de los directores tiene un montón de variables y un montón de cuestas que es conveniente tener en cuenta. Entonces es importante analizarla, profundizar y tener fundamentalmente los aspectos jurisprudenciales que han ido detonando o marcando las distintas pautas de este instituto.